las de las brujas, cuando están ya muy usadas, dejan de servir, que no duran para toda la vida, y que las escobas van dando muestras de que es hora de cambiarlas. Por ejemplo, ya no levantan tan alto el vuelo, ya no bajan tan eficiente, parece que bajan en una turbulencia, ya no van al mismo vuelo y ritmo que los halcones, van más bien al de los gansos lentos. Y así es como la bruja, con todos esos detalles, define que es hora de comprar una escoba nueva. Pero hay escobas que de la noche a la mañana dejan de funcionar. Y ese es el caso de aquella escoba que una tarde de otoño iba volando entre las granjas. Miraba a la bruja una granja y otra granja. Ni una estaba cercana a la otra. Y cuando la bruja decidió levantar el vuelo, en lugar de ascender la escoba, bajó. Y bajó, y bajó, y bajó en picada hasta que se fue a estrellar entre las legumbres sembradas, allá afuera de aquella casa pintada de blanco, donde vivía la viuda Mina Shao, en la granja de la viuda Mina Shao. La bruja se golpeó muchísimo, se lastimó con las ramas y los árboles cuando iba cayendo, así que estaba toda lastimada, maltrecha, y no hubo manera de que se levantara. A la mañana siguiente la viuda se levantó a hacer sus quehaceres. Ella era una mujer sola y tenía muchas cosas que hacer. A veces el día no le daba para tantas cosas que tenía que hacer. Así que se levantaba muy temprano, y cuando le tocó llegar ahí a donde estaban sus legumbres, estaba muy sorprendida, pero más asustada que sorprendida. Pero era realmente bondadosa y le dio tanta pena ver a esa bruja con el sombrero por allá, toda lastimada de la cara, la escoba por otro lado, que intentó decirle que se levantara, pero la bruja no contestaba. Así que como pudo, la medio despertó y la llevó hasta su casa. Y ahí la acostó en su cama. ¡Ay! La bruja, que apenas podía moverse y hablar, estaba muy lastimada y ahora estaba tan incómoda porque la luz del sol entraba todo lo que daba por esa ventana. Así que con una voz muy suave le pidió que si cerraba las cortinas, y Mina Shao la cerró. El día transcurrió para Mina Shao como siempre, haciendo todas sus labores. Por la tarde, y ya muy noche, la bruja no daba avisos de que se fuera a levantar, y Mina Shao se fue a sentar a su mecedora, aquella que estaba junto a la chimenea. Después de la medianoche, la bruja despertó. Estaba como nueva. Le había servido el descanso, ya no se le veía ni un golpe ni una raspadura. Se levantó en silencio, salió de la recámara y vio a la viuda ahí sentada en la mecedora. Caminó muy pausadamente por toda la casa. Vio su escoba, la metió ahí junto a la viuda. Después tomó un leño encendido, salió con él, puso muchas ramas y hojas secas y encendió un fuego. El fuego empezó a silbar y a crepitar. ¡Oh! Era grande, más grande, pero se hizo impresionantemente azul cuando la bruja cortó 2 de sus cabellos y los puso en ese fuego. Ahora el fuego hacía una humareda azulosa que subía y subía
Alguna de las brujas que la estaban buscando pudo distinguir ese color azul y bajó en su ayuda. Cuando la segunda bruja, la que había bajado en ayuda de la primer bruja que se había golpeado, se puso a platicar con ella, la bruja que había estado lastimada le explicó todo lo que Mina Shao había hecho y cómo había sido el accidente. Al poco rato se subió en la escoba de la bruja que le había venido a ayudar y las dos se fueron, dejando ahí una escoba inservible, al menos para ellas. Por la mañana, Mina Shao se despertó y fue al cuarto a ver si estaba la bruja. No, la bruja ya se había ido. Claro, pensó la viuda, eso es lo que tendría que suceder. Y vio la escoba. Claro, ¿cómo se la iba a llevar si ya no servía de nada? Pero la viuda pensó que esa escoba pudiera servir más o menos, ni mejor ni peor que las otras escobas. La tomó y se puso a barrer toda su casa. Por la noche, antes de dormir, se fue y miró a la escoba. Cuando estaba ya muy dormida, empezó a escuchar que la escoba barría y barría y barría. ¡Ah! La viuda no podía creer. La escoba estaba sola barriendo. Bueno, finalmente era una escoba de una bruja y para ella le venía muy bien, le podría ayudar. Pero por más que intentaba detener a la escoba volvía a barrer, hasta que la metió en la alacena. La escoba con su palo golpeó por 1 hora la puerta hasta que Mina Shao no aguantó más, la abrió y la dejó afuera y se fue a dormir. La escoba siguió barriendo y Mina pensó, si esta escoba es tan hábil como para barrer, puede ser que sea hábil para otras cosas. Y a la mañana siguiente se llevó a la escoba y le enseñó cómo ella le daba de comer a las gallinas, cómo iba por la vaca y la llevaba a pastar y luego la traía de nuevo, cómo cuidaba las legumbres y muchas otras cosas más. Cómo cortaba la leña, eso para la viuda era muy pesado. Y no lo van a creer, pero al siguiente día la escoba hacía todo eso y Mina hacía otras cosas. ¡Oh! Mina estaba feliz. Era una escoba mágica, era una escoba que le iba a ayudar en la vida y ahora no se sentiría tan sola. Es más, Mina le enseñó a la escoba a tocar el piano. Claro, con una sola tecla a la vez. Y la escoba, la verdad, no lo hacía tan mal. Los días fueron pasando y la vida en la granja de la viuda Shao era muy buena. Hasta que un día, uno de los niños Spivey, los granjeros de al lado, los que no vivían tan cerca, pero eran los de al lado, aquel niño que tenía 7 hermanos más y un perro, ese niño se metió a la granja a husmear y vio todo lo que la escoba hacía sola. Claro, por supuesto, fue rápidamente a contarle eso a su padre. Y por la tarde, rápidamente, el hombre se acercó, tocó a la puerta y cuando Mina Shao abrió, él ni siquiera saludó. ¿Es cierto que tiene una escoba que hace las cosas solas? Sí. ¿Es cierto que mi hijo la vio? Sí. Venga, se la voy a enseñar. Y en lo que llegaba con la escoba, la viuda le explicó todo lo que había sucedido con la bruja, cómo la había ayudado y cómo había dejado su escoba. No, dijo el hombre, esta escoba es maligna, es demoníaca, no debe estar aquí.
pero me ayuda muchísimo. Mire, venga, ahora está cortando la leña. Y efectivamente, la escoba tenía en su mango un hacha y estaba cortando la leña. La escoba, que era un poco amable, bajó para mirar al señor Spivey y él se puso rojo, furioso, lleno de cólera y sin despedirse se fue. Pasaron los días y toda la gente venía de granjas distantes a ver a esa escoba que hacía cosas sola. Los hombres, cuando miraban la escoba, decían que estaban casi de acuerdo con el señor Spivey. Parecía que no era una buena idea tener esa escoba ahí. Las mujeres se alegraban por la viuda Mina Shaw. Qué bueno que esta escoba le está ayudando tanto a Mina, la pobre, tan grande y tan sola, y con tanto trabajo. Los niños abrían grande los ojos. Después pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad. Cada uno en su granja y cada uno en su vida. Bueno, el señor Spivey no. Él no perdía la oportunidad. A toda la gente que se encontraba hablaba de la escoba, de la maldad de la escoba, de la ruina a la que los iba a llevar esa escoba, de que tenían que deshacerse de esa escoba. La escoba seguía haciendo todos sus quehaceres que había aprendido. Y por las tardes, cuando terminaba todo lo que le correspondía, lo que hacía, se salía de la casa y empezaba a barrer, porque quiero decirles que lo que más le gustaba hacer a esa escoba era barrer. Y salía de la granja y barría y barría y barría y se alejaba y barría y barría y barría hasta que llegaba al camino que dividía las dos granjas. Era todo de tierra, con piedritas, pero la escoba barría y barría. Dos de los hijos del señor Spivey andaban por ahí husmeando. Y en cuanto vieron a la escoba se le acercaron y la empezaron a insultar. La escoba no hizo caso y se fue arrastrando lejos de donde estaban esos niños. Pero los niños eran insistentes y siguieron a la escoba y la siguieron insultando. Pero la escoba les sacaba la vuelta y los niños empezaron a tirar tierra y piedras donde la escoba había barrido. Pero la escoba seguía huyendo de ellos. Hasta que los chamacos cogieron dos palos y le empezaron a pegar a la escoba. Ahí fue donde la escoba les dio un coscorrón a cada uno. ¡Ay! Lloraban y se tiraron al suelo y patalearon y hacían un escándalo como si hubiera sido una cosa terrible. El perro que iba con ellos empezó a ladrarle a la escoba y a querer morderla. Y los chiquillos que estaban ahí llorando en el suelo, pataleando, le gritaron: ¡atrápala! Y el perro se fue a atrapar a la escoba y agarró el mango de la escoba y la escoba empezó a ondularse para un lado, para el otro, hasta que tomó impulso y el perro se fue muy lejos por el cielo. Sí, por la noche llegó el señor Spivey. Tocó fuerte. La viuda Mina Shaw se asomó por la ventana. Venía con otros 3 granjeros de un lugar más lejano. Ella, preocupada, les abrió la puerta. El señor Spivey le aclaró que había lastimado a sus hijos, que no encontraban al perro y que esa escoba no podía seguir un día más ahí en esa casa, que tenían que deshacerse de ella. La señora Mina Shaw sabía que no podía hacer nada, que se iban a llevar a la escoba
y les dijo que tenían razón y que se la llevaran. Los llevó hasta la alacena y les explicó que la escoba era muy fuerte y que si alcanzaba a despertarse, mal asunto. Así que los hombres entraron con mucho cuidado. Habían puesto un palo afuera, ahí enterrado. Sacaron a la escoba con todo sigilo. ¡Oh! Con miedo de que la escoba se despertara. La pusieron junto al palo y luego la amarraron con aquel mecate enorme que traían vueltas y vueltas. Juntaron hojas y ramas y encendieron el fuego, y más tarde que temprano la escoba se quemó. El señor Spivey, sus 8 hijos, se quedaron muy en paz. Al perro lo encontraron varios días ahí junto a un árbol, muerto de hambre, un poco golpeado. Pero todo estaba vuelto a la normalidad. O al menos eso pensaban. La viuda Mina Shaw, que no acostumbraba a ir para nada a ninguna granja, ni para molestar, ni para saludar, siempre en su granja, una noche se acercó a la granja de los Spivey. Tocó y cuando le abrieron, ella les dijo: ayer vi al fantasma de la escoba. Estaba todo de blanco como un buen fantasma. Llevaba una hacha en el mango. Me da miedo, dijo ella. El señor Spivey no le hizo mucho caso y le cerró casi la puerta en las narices. Pero a la otra noche, cuando era luna llena, él por si sí o si no se asomó por la ventana. ¡Ah! La escoba. Bueno, más bien el fantasma de la escoba rondaba su casa. Y a la siguiente noche se acercaba más, haciendo un círculo alrededor de la casa de esos granjeros con el hacha en el mango. Y a la tercera noche el fantasma se acercó y tocó fuerte, fuerte aún con el hacha. A la mañana siguiente, el señor Spivey tomó a sus hijos, a su esposa, tomó las cosas de más valor, la subió a una carreta con todo y perro y se fue. Al pasar por la granja de la viuda, le dijo que se subiera y se fuera con ellos, que eso era aterrador, que él ya había dicho que era algo demoníaco. Y ella le dijo que no podía dejar su granja, que les agradecía, pero ella ahí se quedaba. Cuando ella iba cerrando la puerta, todavía alcanzó a escuchar: ¡es usted muy valiente! Ay. Por la noche, la viuda estaba dormitando en su mecedora junto a la chimenea, cuando sintió que algo o alguien le tocaba el hombro. Abrió los ojos y miró a la escoba. Entonces le dijo: sí, has tocado muy lindo, te he escuchado. Y la escoba solamente se arqueó de gusto. Sigue tocando. Esa escoba aún estaba pintada de blanco, como la viuda la había pintado. Ahora, con su maravillosa escoba, todo volvía a la normalidad. La escoba de la viuda, de Chris Van Allsburg. Muchísimas gracias.